Sí se está, se dejó de ver, ¿verdad? Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, bien, muchas gracias. Bien, entonces, empezando con la clasificación de los instrumentos, el instrumento accesorio es el que no corresponde a ninguna de las otras categorías, pero tiene una función específica y es parte integral de una intervención quirúrgica. Algunos ejemplos de estos instrumentos accesorios puede ser el martillo, el lápiz de cauterio, algún calentador en especial, el destornillador, puede haber unas piezas de mano como el armónico y todos estos, toda esta clasificación de accesorios existe en diferentes especialidades y se ubican en diferentes equipos como se establezca cada institución. Dentro de la clasificación de pinzado y oclusión, estos instrumentos se usan para comprimir vasos u obstruir el flujo de sangre y otros líquidos. Estas pinzas son instrumentos con cremalleras atraumáticas que no pueden, perdón, que pueden ser rectos, curvos o pueden ser angulados. Existen una gran variedad de patrones de unas mandíbulas internas, así como en la foto que tengo aquí en la diapositiva. Pueden ocluir de manera total o parcial los tejidos entre las mandíbulas. Estas pinzas de oclusión tienen una capacidad de comprimir o cerrar por completo las mandíbulas en el contacto inicial del instrumento con las cremalleras. Es decir, que estas pinzas tienen eh, las mandíbulas que se aproximan entre ellas se van cerrando de manera gradual. Por ejemplo, todos los clams vasculares. Y en esta fotografía les pongo los bulldog. Los bulldog son en especial mmm, con una cremallera o un resortito que permite el abrir y cerrar de estas pinzas que van a ocluir específicamente vasos sanguíneos. Puede haber curvos, puede haber rectos y el dentado es diferente, pero es totalmente atraumático, es decir, no va a dañar ni cortar las estructuras que vaya a pinzar el instrumento. Como por ejemplo, es común que este instrumento de pinzado y oclusión son las pinzas de acrile, que de hecho en un ratito les voy a mostrar otra foto que es más gráfica. Y otros ejemplos pueden ser los bulldog, como les decía, las Satinskis y los clamps intestinales. Estos clamps durante algún tiempo de estructura de cualquier toma es importante, debemos de tener en se pinza, la verdad que debemos estar en todo. El tiempo de pinzado de cada estructura es muy importante y nosotros podríamos, si tenemos oportunidad, de pinzado. Nosotros también somos responsables del uso de cada instrumento. Si nosotros sabemos que van a pinzar un intestino, obviamente no le vamos a dar un clam Satinsky. Uno no está diseñado para ocluir estructuras tan gruesas y se puede dañar hasta la pinza. Entonces, para obstruir, por ejemplo, el intestino, pues son especificaciones
de instrumental, como por ejemplo los clamps intestinales. Deben de conocer la función de cada uno de ellos y el dentado de cada uno de ellos. A veces nosotros trabajamos con residentes o con internos que no saben las características de los instrumentos y nosotros somos responsables de cuidar esos instrumentos, como les decía. El cuidado y el manejo y, y el cuidado también post cirugía de los instrumentos es nuestra responsabilidad. Yo sé que tú no lo compraste, pero tú lo estás usando y lo vas a usar durante mucho tiempo. O si nada más te va a tocar, por ejemplo, en la priva con un médico con mayor razón, o sea, cuídale su instrumental porque él lo compró y la verdad que son bastante caros los instrumentales y más los instrumentales vasculares o los laparoscópicos. Entonces, ustedes son los responsables de conocer las estructuras, digo, las características del instrumental que van a utilizar con cada estructura del organismo. Dentro de la siguiente clasificación, que es el corte y sección, estos instrumentos se usan para cortar, para separar o para extirpar tejidos. Estos instrumentos de corte tienen uno o dos superficies cortantes u hojas, como por ejemplo el escalpelo o el bisturí, las tijeras y los osteotomos. Esos instrumentos de disección suelen tener una superficie cortante y existen diversos diseños. Algunos de ellos, por ejemplo, son las legras, los disectores de punta roma, de punta cónica, de punta, de punta cortante y o pinzas para biopsia. Por ejemplo, cuando nosotros usamos osteotomos, enseguida nosotros sabemos que ese tipo de corte y disección vamos a utilizar un martillo, es decir, un instrumento accesorio, acompañado de un instrumento de corte y disección. Si tienen alguna duda o algún comentario me pueden interrumpir, ¿va? No, no alcanzo a ver el chat, pero sin problema pueden interrumpirme, ¿va? La siguiente clasificación es sujeción y fijación. Estos instrumentos están diseñados para tomar y manipular los tejidos corporales, es decir, que se usan a menudo para estabilizar los tejidos que se van a extirpar, a separar, a levantar, a reparar, a suturar. Estas pinzas de disección o pinzas para tejidos son de todo tipo, sin cremallera, con cremallera y a menudo se denominan pinzas de pulgar o de la mano izquierda porque son pinzas como de apoyo para el trabajo del cirujano o como de ayudante. Estas pinzas pueden ser lisas, cerradas, pueden tener algunas estructuras específicas para, para tejidos específicos y estas también van a variar dependiendo del tamaño según el equipo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, las pinzas rusas, que son esas, son disecciones que tienen en la punta como una tipo cucharita con un dentado específico. Ese tiene un agarre mucho más fuerte que una pinza de disección. Esta es una pinza vascular por el tipo de dentado que tiene. También las pinzas de POSI, ustedes saben, de hecho hay varios que trabajan en Gine. Las pinzas de POSI también son de agarre y pues estas sí dañan el tejido, entonces estas no podrían utilizarlas, por ejemplo, en vascular o en estructuras que evitamos dañarlas, cortarlas, perforarlas, como un intestino. Tenemos pinzas de Ferris Smith, distentado en la punta, distentado más es cortar, pero y de la a trabajar el procedimiento quirúrgico donde vamos a trabajar, vamos a usar esta pinza, que es un tipo de pinza de un mayor agarre.
los instrumentos de la siguiente clasificación, que sería sondeo y dilatación. Estos instrumentos se usan para explorar estructuras, orificios o fístulas. A menudo son romos, son maleables y son parecidos también a los alambres. Los instrumentos de dilatación se usan para expandir de manera gradual un orificio o estructura tubular. También para abrir alguna estenosis, es decir, una dilatación, o introducir otro instrumento. O a lo mejor identificar la estructura o el camino que tiene, por ejemplo, alguna fístula. Estos por lo general se clasifican en juegos de manera numerada, que va del más pequeño al más grande. Por ejemplo, los dilatadores de Hanks. Los dilatadores de Hanks, que son estos, aquí está. Los dilatadores de Hanks, que son estos que son para dilatación cervical. Estos, los dilatadores de Van Buren. Estos dilatadores son dilatadores de uretra. Estos dilatadores Bakes o Baques, y yo los conozco de hecho como colédoco, dilatadores de colédoco. Estos dilatadores también tienen la punta roma y van de menor a mayor, van en diferente, van numerados y van en diferente numeración, perdón. Estos dilatadores, los de Mahoney, que son dilatadores de esófago, también dilatadores de tipo de bujía. Hay muchísimos tipos de dilatadores. Busqué esta foto que fuera como algo más cercano a la punta de esos dilatadores. También están numerados de chico a más grande. Y sí se van utilizando tal cual en función de menor a mayor. Estos dilatadores, los dilatadores de fístula, que buscan el caminito, como les decía, en caso de encontrar una fístula, es recto, ay, se me fue el nombre, recto, ay, se me fue, a ver si ahorita lo recuerdo. Estas fístulas se identifican a través del recto que sale en los glúteos y estas identifican el camino de la fístula para poder hacer el drenaje y poder quitar todo ese tejido y poder abrirlo y cerrarlo con sutura y con lavado previo. ¿Recto vaginal será? No, es que se me fue la palabra porque son de esas fístulas recto, estructurales, o sea, salen de hecho a los glúteos. Por eso ni siquiera se dan cuenta los pacientes. A mí me tocaba en coloprocto, llegaban los pacientes ya o sea, yo creo que años, con alguna incomodidad y empezaban a notar como un orificio en sus glúteos de salida de algún líquido o hasta de popó. Y estas fístulas se hacían directo del recto y buscaban ese caminito a la salida de los glúteos y con este tipo de dilatadores o buscadores de fístula encontraban ese caminito y abrían totalmente el glúteo para poder drenarlo, para poder rasparlo, quitar todo el tejido que fuera de camino de la fístula y poder cerrarlo con alguna sutura o si estaba muy profundo y dañado esta fístula, lo dejaban abierto y le dejaban gasas y apósitos. Nada más que no recuerdo bien el nombre, fístula. Ay, a ver si ahorita lo recuerdo, discúlpenme. El siguiente tipo de clasificación de instrumentos es de retracción y de exposición. Estos instrumentos de retracción y exposición están diseñados para contener o hacer a un lado los bordes de las heridas, de los órganos, de los vasos, de los nervios o de tejidos a fin de tener un acceso al sitio quirúrgico donde va a trabajar el cirujano. Estos suelen llamarse separadores, retractores y son manuales o autoestáticos. Los autoestáticos se le llaman de esta manera porque se pueden retener de manera automática, es decir, que pueden permanecer abiertos por sí solos.
con algunos dientes o con algunas cremalleras específicas. Estos separadores tienen una o más palas, es decir, hojitas. Estas se usan para mantener separados los tejidos sin causar trauma y no deben de confundirse con hojas cortantes. Suelen ser curvas, anguladas, romas, rectas y estos con proyecciones agudas o romas y varían del tamaño, la especialidad o la profundidad de la herida o donde vaya a trabajar el cirujano. Los separadores manuales, estos consisten en uno o dos palas unidas en algún tipo de mango. Y es que el operador que lo utiliza, es decir, el cirujano, para retirar o colocar el instrumento, a menudo se usa en pares, uno a cada lado de los bordes de la herida. Los dobles tienen una pala en cada extremo y con una ligera variación de tamaño y de forma. Entre estos ejemplos, perdón, entre estas clasificación de separadores, podemos encontrar el separador de Parker, que en realidad se parece muchísimo a los separadores de Farabeu. Los separadores de Zen, que yo lo conozco como Zen Miller, también lo van a encontrar así. El separador de Ragnell, el separador de separador de Richardson. Este yo creo que lo utilizamos la gran mayoría y se podría decirlo atreverme en todas las especialidades. Bueno, que se requiere una separación más amplia porque hay separadores de Richardson que tienen las valvas más pequeñitas y hasta se pueden utilizar en diferentes estructuras. También los ganchos de Joseph, estos ganchitos también vienen, por ejemplo, vienen doble, viene sencillo, ancho, delgado, con el mango redondo, con el mango aplanado. Estos yo he visto que los utilizan mucho en otorrino. Los separadores autoestáticos, estos separadores autoestáticos son unos dispositivos de sujeción con uno o dos o más palas que pueden separar una herida y mantenerla con los tejidos separados para poder establecer el área quirúrgica y que no les estorbe nada al momento de trabajar. Estos tienen un dispositivo de cremallera, de caña, de resorte o de cerradura que los mantiene abiertos durante el tiempo que se vaya a utilizar, durante el tiempo que se vaya a trabajar dentro de esa estructura. Algunos poseen palas unidas permanentes, mientras que otros presentan diferentes formas, longitudes, anchuras, y según sea el sitio quirúrgico donde se va a utilizar ese separador. Estos dispositivos, ay, perdón, perdón. Ay, ya sabía, me sacó. ¿Se corta mucho mi voz? Hasta ahorita vi que leí. ¿Sí? Sí, un poquito. Y Ay, qué también me sacó a mí, ¿sabe por qué? Ay, sí, a mí me sacó de la clase. Déjenme. Espérenme un segundito, por favor.
A ver, voy a volver a... Ay, creo que sí se está compartiendo pantalla ahorita. A ver. Eh, Si se escucha todavía entrecortado, interrúmpeme porque no alcanzo a ver el chat y no me doy cuenta. Se los agradecería mucho. Y bien, entonces, los separadores autoestáticos, algunos de ellos se fijan directamente a la cama, a la mesa quirúrgica, y estos con fines de que tenga una mayor estabilidad ese separador. Por ejemplo, dentro de los separadores autoestáticos tenemos el separador de Balfour. Este no va fijo en la mesa quirúrgica, pero tenemos el apoyo de las dos valvas y de la valva, que esta la podemos retraer y fijarla con este tornillito. Este por lo general se utiliza en gine, en cirugía general y en trasplantes. Hay que tener mucho cuidado con estos tornillitos, con estas estructuras de los separadores, que no se nos vayan a caer, porque a veces hasta tienen tuerquitas y tienen algunos en cuenta. Cada vez que recibamos estos separadores, observar que no lo completo. Se los digo porque ya me pasó. Y me pasó con un separador de Thomson, que es este que está aquí en la esquina. Este separador de Thomson, yo, el que utilicé esa vez tenía, creo que 32 piezas. Al momento de que me regresan una de estas valvas, me lo regresan sin tornillo. Y yo lo empecé a buscar y dije, no, ese tornillo va a quedar adentro. Y lo empezamos a buscar por todos lados. Y sí, estaba dentro afortunadamente no estaba profundo, por eso lo encontramos rapidito. Estaba dentro de la cavidad, y lo encontramos, pero deben de estar muy atentos con cada una de las partes de los separadores, familiarizarse en cuanto se los abran. Dios. En cuanto les abran el separador, familiarizarse con él y hasta procurar tener en mente la cantidad de, de componentes que tienen los separadores. Por ejemplo, este separador de Book Walter, también yo lo he visto que lo utilizan, yo no lo he usado, o creo que alguna vez me tocó, la verdad no lo recuerdo bien. Es un separador que se usa en onco. También tiene estas barras que se ponen directamente en la mesa quirúrgica y se estabiliza todo el separador. Ustedes conocen el separador de Finocheto, se utiliza en tórax y cardio. Creería que bastante familiar por cada uno de nosotros. Hay algunos Finochetos que tienen las valvas intercambiables, y dependiendo de la estructura donde vayan a trabajar, tú puedes elegir el tamaño de las valvas que le vas a poner al separador. Mucho ojo si viene desarmado el finocheto, mucho ojo. Me ha tocado que esta palanquita viene en la parte de atrás, viene mal armado. Entonces, al momento en el que se lo pasan al cirujano, está mal armado, entonces tiene que desarmar todo el finocheto, volverlo a armar y ya colocarlo. O sea, es una pérdida de tiempo importante, y más a él que no le corresponde, o a ella que no le corresponde el acomodo de ese instrumental, porque se supone que tú ya lo revisaste. Entonces, siempre esta manija debe estar por arriba de donde se encuentran esas valvas. Espero haberme explicado. El separador de Borford, es tipo del que les decía, con unas valvas intercambiables, y el cuerpo de este separador es un poquito más angulado,
Y también con la palanquita hacia arriba, siempre, siempre tómenlo mucho en cuenta. El separador de Winlander, hay unos separadores que vienen pequeñitos, vienen medianitos o vienen con las cañas más largas. Estas también tú lo vas a elegir dependiendo de dónde estén trabajando, de la estructura. Por ejemplo, si es un cuello, esto está larguísimo y les va a estorbar muchísimo. Si es un injerto femoropopitlo, a lo mejor este sí les va a funcionar, definitivamente sí. Y hay otros separadores, por ejemplo, el Beckman Adson es muy, muy parecido al Wilander, nada más que está articulado aquí a la mitad de sus cañas. Yo creo que sí, sí lo han visto alguna vez. Y pues el separador de Thompson, este se utiliza en las cirugías de hígado porque abre muy bien las estructuras con contracción de las costillas y se fija dos barras muy grandes, se fijan a cada lado de la mesa quirúrgica y todo está estéril. Alguien, de hecho, se fijan por encima de los campos o si no se puede fijar por arriba de los campos, piden ayuda y nada más se contamina la parte que toca directamente la mesa quirúrgica. Pero ellos pueden manipular toda la barra en la parte de aquí arriba. Y aquí es donde ponen las otras barras, pueden ser articuladas, pueden ser rectas, y aquí, en estas barras, van a montar cada una de las barras. Sí, se escucha bien y todo bien, ¿verdad? Sí, Muchas gracias, Marisol. Bien. El siguiente tipo de clasificación de instrumentos está la aspiración. Estos dispositivos cuenta con múltiples orificios. Estos pueden ser pequeños en una superficie externa y algunos tienen una funda protectora que impide que los órganos, por ejemplo, el intestino o algún tipo de estructura fina, se adhieran y sean succionados y dañados durante el procedimiento. Algunas de las estrategias que pueden usar los cirujanos con los aspiradores ponen una gasita y encima de la gasita empiezan a aspirar directamente para no traer alguna estructura y dañarla. Por ejemplo, este tipo de dispositivo de aspirador es el tipo POL o POLE. Este tipo tiene múltiples orificios en la parte distal y su diseño de doble cámara permite que estos orificios, no si se bloquean con grasa o con tejido, la succión continúe sin interrupciones a través de estos orificios internos, perdón, a través de este orificio interno que tiene un mayor tamaño. Mm. La cánula de succión de punta de varón, esta es fabricada con acero inoxidable, como recordarán algunas de las características de la fabricación de algunos instrumentos, y este cuenta con un mango ergonómico, es decir, con un tipo de angulación y un orificio en el dedo que permite al cirujano controlar la aspiración con precisión en cavidades bastante estrechas. Por ejemplo, en cavidades de oídos medios, de senos paranasales. También está la cánula de Fresier. Yo creo que también la hemos utilizado bastante. Nosotros trae una guía. Esta guía nos va a servir para estar liberando de alguna aspiración de tejido, grasa o bastantes coagulitos y nos ayuda a poder estarlo utilizando constantemente. La cánula de Yankauer, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de punta de oliva.
puede tener hasta 3 orificios, puede tener uno solo muy grande, dependiendo de la fabricación o de la especialidad donde la estemos utilizando, que yo creo que lo utilizamos bastante seguido, porque también esa es la que utilizan los anestesiólogos para aspirar las secreciones. Dentro de la siguiente clasificación de sutura y engrapado, estos instrumentos de sutura se van a usar para ligar, para reparar y para aproximar tejidos durante una intervención quirúrgica. Los principales son, por ejemplo, los portaagujas, que se utilizan para sostener las agujas de sutura curva, pero también están otros dispositivos, por ejemplo, los empujanudos, el suturador automático, como son las grapas de piel. Las engrapadoras se usan para ligar, para anastomosar o para aproximar tejidos. Estos se emplean grapas de acero inoxidable de titanio o de material absorbible. Estas grapas se diseñan de modo que no causen aplastamiento cuando se insertan y de este modo favorecen a la cicatrización de los tejidos. Estas engrapadoras, las no desechables, se utilizan cartuchos de engrapado que son desechables. Esto se supone, esto se supone que es no desechable y se utilizan cartuchos desechables para hacer un ensamble de alguna engrapadora dependiendo de lo que se vaya a engrapar. Puede ser vasos sanguíneos, estructuras finas o estructuras, por ejemplo, como intestinos de tejidos más gruesos, que no necesitan ese tipo de engrapado fino. Están diseñadas para recargarse con un nuevo cartucho para múltiples usos con el mismo paciente. Por eso es que se le llama que no es desechable, porque se le pueden estar cambiando las veces que sean necesarias las engrapadoras o los cartuchos que se vayan a utilizar dependiendo de la cirugía que estemos trabajando. Algunos de estos ejemplos de dispositivos son las engrapadoras de piel, como esta, los empujanudos, como les dije, el suturador automático, en caso de una cirugía laparoscópica, y esta engrapadora, que a la vez corta y engrapa a través del recto. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar con estas engrapadoras que a mí me parecen de lo más atinado y lo más genial para trabajar en una cirugía porque acelera muchísimo y acorta el tiempo quirúrgico, porque a la vez que corta y une y realiza una anastomosis, pero de manera interna. Y lo único que hace uno en la parte de arriba, que es por la paroscopía, por lo general, nada más se verifica con un efecto neumático de aire o de agüita y súper fácil. Dentro de la clasificación de visualización, los instrumentos para la visualización permiten inspeccionar el interior de alguna estructura o de alguna cavidad. Algunos de los ejemplos puede ser el espéculo nasal, los endoscopios rígidos, los endoscopios flexibles y la cámara endoscópica. También están los espejos vaginales, las valvas vaginales. Todos este tipo de instrumento permite esta visualización profunda de las estructuras de diferentes cavidades en el cuerpo. Algunos de los ejemplos de los instrumentos
básicos, ya entrando a cada uno de ellos, de cada instrumento, vamos a encontrar, como ya les había hablado, del instrumento del lápiz de cauterio. Por su nombre dentro de la biografía, se llama lápiz electroquirúrgico. Y otro nombre que puede tener es el lápiz de cauterio, el monopolar, el cuchillo electroquirúrgico, el electrobisturí, el bisturí caliente, el electrocauterio, y también lo van a encontrar como Bobby. A mí ya me tocó que me lo pidieran como Bobby. Entonces, por ser la primera como patente que utilizó este tipo de electrobisturí, como les platicaba la semana pasada. La categoría que entra este instrumento es un instrumento accesorio. Ay, perdón. Y ay, perdón, me perdí. Este dispositivo es un instrumento desechable que por lo general suele estar acompañado de un electrodo de un ojo o una hoja, perdón, o alguna funda en ocasiones. A veces viene solo el paquete y viene amarrado el cable del electrobisturí. El dispositivo se activa con un interruptor o un botón en el lápiz de cauterio o con un pedal. Y existen varios tipos o distintos de electrodos que pueden intercambiarse y se ajustan a esta pieza de mano. También dentro de sus usos se utiliza corriente eléctrica para coagular, cortar vasos sanguíneos y o tejidos. Dentro de algunos de los tipos más comunes de estos electrodos son de hoja, de bola, de aguja o de hoja extendida. Dentro de algunos de los, de algunas características o una información extra, todos los electrodos monopolares van a requerir de un electrodo dispersor. Así como lo hablábamos la semana pasada, vamos a hacer un repaso bien, bien, bien sencillo de este tipo de instrumento básico de accesorio. La corriente, acuérdense que inicia, perdón, en el generador, que esta corriente de monopolar va a viajar desde el generador hasta el electrodo activo, es decir, al lápiz de cauterio a través del cuerpo del paciente. Luego es capturado por el dispersor que le envía de regreso al generador, cerrando así el circuito. Entonces, acuérdense que el lápiz de monopolar o el cauterio trabaja con una manera de un circuito cerrado. También se utiliza un tapete limpiador. No sé si a ustedes les ha tocado unas lijitas para poder retirar la sangre o el carbón que se acumula en la punta del lápiz de cauterio y se está limpiando constantemente. Alguno de ellos está envuelta con una cubierta de teflón para facilitar más la limpieza. Y es una cubierta que se ve como un plastiquito, como una gomita que tiene cada punta de las puntas de cauterio, pero pues claro que cuando son reesterilizadas o de hecho en el mismo momento en el que se están utilizando, esa capita se va desgastando y deja de existir. Pero bueno, le ayuda bastante que no se acumule tanto carbón dentro de la punta y pueda funcionar de una mejor manera y no interrumpa ese flujo de energía que existe del cauterio hacia el tejido del paciente. Ay, a ver si no me saca. Ah, no, no me sacó. La punta del lápiz de cauterio a veces se calienta bastante después de algún uso prolongado y más si se está utilizando con alguna, con una cantidad de energía muy alta. Ah, sí me sacó.
Listo. Eh, Acuérdense que el electrocauterio llega a utilizar energías bastante altas y una temperatura bastante alta hasta llegar hasta 400 grados centígrados. Y para evitar la quemadura del paciente o de los campos, de los campos con los que vestimos a los pacientes, a veces este electrocauterio viene con una fundita, entonces pues de hecho se recomienda guardar el cauterio ahí para evitar alguna quemadura, alguna estructura física del paciente y evitar algún tipo de accidente. El siguiente es un escalpelo armónico o un bisturí armónico, como otro nombre que puede recibir. Dentro de su categoría, es una categoría, es un instrumento accesorio y este es un dispositivo que tiene una pieza de mano desechable suministrada por el fabricante. Este también se requiere de un cable y de una llave que no son desechables. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar con el armónico. eh, Tienen una llave especial que hasta viene en varios hospitales. Yo he visto que está como anclada al equipo, pero con algún seguro o con algún gancho especial para que no se lo lleven porque es muy fácil de robar y cuesta mucho dinero. Nosotros ya tuvimos que comprar una en el hospital para la utilización de este tipo de bisturí armónico, que obviamente todos los fabricantes te van a decir que es una pieza de mano desechable, pero es de guiño guiño. Puedes volverla a usar si es que se encuentra obviamente en buenas condiciones. Y más, algunos fabricantes ya lo que están haciendo con estas piezas de mano es que al momento de volverla a conectar al sistema, el sistema detecta que es una pinza que ya se utilizó una vez y no la va a permitir volver a usar. Y ya nos ha pasado y nosotros queremos intentarlo y no nos lo permite. Y es porque ya los fabricantes evitan que se reutilicen esas pinzas y pues les compres de manera habitual esas pinzas, pero pues cuestan bastante dinerito. Dentro de sus usos, el escalpelo armónico o el bisturí armónico es un instrumento de presión que conduce una energía ultrasónica entre sus mandíbulas para coagular y dividir el tejido por cavitación a baja temperatura. ¿Cómo funciona este instrumento? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de energías ultrasónicas con algunos dispositivos? Este es uno de ellos. Trabaja a vibraciones mecánicas a muy alta velocidad, que más o menos son 50.500 por segundo. Y al presionar el tejido entre cada hoja del instrumento, cada hoja vibrante, esta fricción y la energía que se libera rompen estos enlaces de hidrógeno de las células y desnaturaliza las proteínas. Al hacer este efecto, hace una especie de coágulo adhesivo, como si fuera como un pegamento, y sella estos vasos sanguíneos y al mismo tiempo está seccionando el tejido. Y todo con este tipo de vibración mecánica que utiliza este tipo de instrumento. Funciona a temperaturas por debajo de 100 grados a comparación de el electrocauterio que, como les decía, utiliza temperaturas más altas como por arriba de como 400 grados centígrados. Y no, su máximo son 100 grados centígrados, entonces el daño estructural se limita bastante y es bastante amigable con los tejidos con los que trabaja. Es posible, dentro de una información extra, es posible que se acumule sangre y tejidos dentro de estas mandíbulas y tenemos que estarlos retirando constantemente con alguna gasita húmeda o algún trapito húmedo que tengamos a la mano para
la mayor y la mejor funcionalidad de este tipo de accesorio. Estas son las imágenes de, de electrocauterio. Esta es la cajita, yo me imagino que sí les ha tocado, con donde viene el monopolar, el cablecito y este tipo de puntas finas, de palita, puntas largas, finas, de bola, y nosotros lo vamos a cambiar dependiendo del tipo de cirugía en el que estemos trabajando. Este es el desechable de la pinza del armónico. Estas son las puntitas, vienen muy finitas y la verdad que son muy gustosas por los cirujanos para poder trabajar porque el daño de la estructura física es muy poca y son muy eficientes en cuanto a la coagulación y el corte de los tejidos. Este se conecta al generador también de energía, que como les dije, el fabricante, este sí es desechable, pero obviamente el cable y la llavecita que va directo al generador no son desechables, pero te los da el proveedor. Dentro de otros instrumentos básicos, los dividí, hice unas tablas para poner diferentes características de estos instrumentos. Por ejemplo, el nombre en el que vamos a encontrar el instrumento, otros nombres, dependiendo de las instituciones o del tipo de escuela con el que trabajemos, la categoría en la que se encuentran estos instrumentos que se debe de tomar en cuenta con este tipo de instrumentos. Está la pinza de Halsted. Esta pinza también la podemos encontrar con otros nombres, como la pinza mosquito, la pinza Hartmann tipo Halsted. Ahorita se las voy a enseñar. Yo me imagino que también están familiarizados con este tipo de pinzas. Yo creo que alguna vez en su vida profesional han trabajado con este tipo de pinza. Esta pinza entra dentro de la categoría de pinzado y oclusión. La descripción de estas pinzas son pinzas pequeñitas, curvas o rectas, con puntas finas y un estriado horizontal a lo largo de las mandíbulas. Dentro de sus usos, sirve para ocluir el sangrado en heridas pequeñas o superficiales antes de la cauterización o la ligadura. Esto es simplemente previo, pero sí son pinzas hemostáticas. También se emplean con frecuencia en intervenciones delicadas o pequeñas, en sitios muy pequeños, por ejemplo, en cirugías plásticas, pediátricas, tiroideas, cirugías de mano, y también se utilizan, esto lo van a ver en cirugías vasculares. También se utilizan con protectores de sutura para tomar suturas delicadas de polipropileno en cirugías vasculares. Ahorita les voy a enseñar una pinza de Hersted o mosquito, pero con protección específica para no dañar las suturas que nosotros les demos a los cirujanos. Dentro de otra información agregada, estas pinzas son mucho más pequeñas que las de Krille o las de Kelly, para no confundirlas, son como estas pinzas, pero en pequeñito. La pinza de Krille, también se le conoce como pinza hemostática, está dentro de la categoría de pinzado y oclusión, y estas pinzas pueden ser pinzas curvas, rectas o con un estriado horizontal a todo lo largo de las mandíbulas. Dentro de los usos está el ocluir el sangrado antes de la cauterización y de la ligadura, y también pueden emplearse para la disección roma para separar planos y tejidos.
Estas pinzas son las más utilizadas en todas las especialidades. Estas son las características, por ejemplo, de la pinza de Hersted o de mosquito. Si se fijan, son más finitas de la punta, son más cortas y el dentado suele ser de toda la punta de la pinza. Así es como se protege una pinza de mosquito. Por lo general se protegen pinzas de mosquito curvas, porque es más fácil su manipulación dentro del campo quirúrgico y van a proteger las suturas de polipropileno. De hecho, cualquier sutura vascular se detiene con este tipo de pinza protegida. La pueden proteger con este material. Este material se llama Silastic, uno blanquito, unos popotitos blancos. De hecho, yo lo he visto como multidren. Eso es lo que nosotros utilizamos para proteger las pinzas de las puntas de las pinzas. Pero también puedes utilizar sondas de alimentación o sondas de Nelaton arriba de 12 French. De 10 a 12 French, dependiendo del grosor de la punta de la pinza, es como le va a quedar protegida para la manipulación y la sujeción de estos tipos de sutura vascular. La pinza de Krille, esta pinza tiene el dentado, como vimos también, toda la pinza, y son más grandes que las pinzas mosquito o de Helsed. Ay, perdón. Las pinzas de Kelly, las primeras con las que, las que te aprendes para trabajar. Estas pinzas no tiene otro nombre. Pinzas Kelly van a ser las mismas pinzas Kelly, curvas o rectas. Estas, es, estriado, perdón, es horizontal y abarca, lo vemos en la foto. Su función, su uso es ocluir el sangrado antes de la cauterización o de la ligadura. Otra de las pinzas, perdón. Otra de las pinzas son las pinzas de Rochester o Rochester Paint. Ay, Dios. También se le conocen como pinzas de Paint. Yo nada más las he escuchado como Rochester, pero sí las he visto en los membretes de diferentes hospitales como Pen o pinzas de Rochester Paint. Dentro de las categorías de estas pinzas es el pinzado y la oclusión. Dentro de la descripción de estas pinzas son pinzas curvas o rectas con mandíbulas fuertes y anchas que se presentan con un estriado horizontal a lo largo de toda la pinza. ¿Cuál sería el uso de estas pinzas? Van a ocluir vasos sanguíneos grandes y tejido antes de la ligadura, por lo común en una herida profunda o en un tejido masivo. En caso de que quieran ligar alguna estructura física, lo van a hacer también con unas pinzas de Rochester. Las pinzas Kelly, si se fijan, llega hasta la mitad el dentado horizontal, no son tan finitas, y tienen una cremallera con lo que embonan bastante fuerte, entonces la sujeción tiene bastante presión. Las pinzas de Rochester, perdón, todo el dentado alcanza toda la punta de la pinza y es un dentado horizontal. Dentro de las siguientes pinzas, la pinza de Karman es una pinza hemostática de Rochester Karman. Ahorita se las voy a enseñar. La categoría es un pinzado y oclusión. Dentro de la descripción es una pinza curva o recta
con patrón de rayado en las puntas y continúa con un estriado vertical a todo lo largo de las mandíbulas. Esta cuenta con estrías longitudinales a lo largo de toda la mandíbula y pequeñas y estradas transversales en la punta. Este patrón asegura un agarre firme sin resbalar. Es esta pinza, su dentado en la punta, si se fijan, tiene, a ver, déjenme ver si me puedo acercar, sí. En la punta tiene un dentado diferente porque el agarre va a ser diferente en los tejidos y este es un dentado tipo estriado que de manera vertical abarca toda la pinza, toda la punta de la pinza. Entonces, si se fijan que el dentado en la punta es diferente, y el resto de la pinza es de manera estriada. Sí se nota en la diapositiva que les estoy pasando. Sí, Muy bien, muchas gracias. Dentro de la siguiente pinza es la pinza de Mixter. Esta pinza también la podemos conocer como pinzas de Lohe o Lage, Lowe, pinzas de Géminis. Yo no las he encontrado con esos nombres, pero nada más como pinzas de Mixter. A lo mejor ustedes lo habrán leído, pero como les decía siempre, es bueno conocer los otros nombres porque nos lo vamos a encontrar o probablemente con algún extranjero que venga a rotar dentro del hospital y utilizan ese otro tipo de nombre de la pinza, entonces ya vamos a saber a qué pinza se refieren. La categoría donde están clasificadas estas pinzas, la pinza de Mixter, es el de pinzado y oclusión. Dentro de su descripción, estas pinzas tienen un ángulo de 45 grados y el estriado horizontal a lo largo de las mandíbulas. Su uso es de prender, es decir, agarrar, separar u ocluir el tejido. A menudo se emplean para colocar un nudo o un lazo con alguna seda por debajo o alrededor de una estructura tubular, como un vaso o como un conducto, lo cual permite al cirujano sujetar la ligadura o alguna asa en especial y tirar de ella hacia arriba alrededor de la estructura que va a ligar o que va a retraer. Las pinzas de Mixter son el dentado es horizontal y es de toda la pinza, es decir, de toda la mandíbula. Son pinzas fuertes. Algunas pinzas de Mixter vienen con una punta finita que permite la disección roma de los tejidos y a lo mejor abrirse camino durante el procedimiento para en busca, perdón, de estructuras tubulares. Estas también se pueden llegar a confundir con pinza suite, pero la pinza suite tiene diferente tejido, diferente dentado. Es la misma forma, porque es de manera finita, es de manera curva de 45 grados, tiene cremallera, por lo general son largas, pero el tipo de dentado es el que nos va a decir qué tipo de pinza tenemos y para qué la vamos a utilizar. Dentro de otro instrumento están las pinzas hemostáticas de Adson. Estas pinzas de tonsilectomía, que es una pinza de amigdalectomía, que también se le llama tonsilectomía. Esta categoría va a entrar dentro del pinzado y de oclusión. Y estas pinzas son pinzas hemostáticas finas, pueden ser curvas, pueden ser rectas, con estriado horizontal en la mitad de las mandíbulas. Las cañas, déjenme voy a la foto, las cañas son más largas que, por ejemplo, las pinzas de Crille o las pinzas de Kelly. Si se fijan, el dentado de estas
pinzas son de manera horizontal y no llegan hacia la punta, hacia la estructura de articulación de la pinza. Llegan a la mitad y son muy, muy finitas en la punta. Entonces se van a utilizar para cirugías de amígdalas y estas, dentro de su uso, es tomar o prender los vasos sanguíneos de alguna herida que se encuentre profunda o sostener esponjitas o torunditas o algodoncito que se vaya a utilizar, por ejemplo, en cirugía de amígdalas. También puede emplearse cuando el cirujano utiliza algún tramo de alguna sutura en una de las pinzas como de tipo de referencia. Entonces, estas serían las pinzas. Entonces, aquí en la punta es donde se coloca ese tipo de material para llegar a estas estructuras. Como es un espacio bastante reducido, es una pinza delgada, es una pinza larga, con una punta también larguita, pero que nada más se van a utilizar en amigdalectomías. Dentro de las categorías siguientes, ya pasamos de pinzado y oclusión. Existe la tijera de Mayo, yo creo que todo el mundo lo conoce, es una tijera de sutura, dentro de su categoría es de corte y disección. Dentro de la descripción de esta, son tijeras rectas fuertes con hojas rectas. Esta debe de tener bastante filo para poder cortar estructuras mucho más gruesas, como por ejemplo hasta la tubería de una circulación extracorpórea, las sedas, telas o campos. Deben de estar bien, bien afiladas desde la punta hasta cercano a la articulación. Antes de usar las tijeras, debes de fijarte o de cuidar o de inspeccionar estas hojas de las tijeras en busca de alguna muesca o de alguna característica que nos vaya a impedir cortar bien las estructuras que nosotros queremos cortar, como la sutura, los campos, etcétera. Siempre, siempre hacer mucho énfasis en cada descripción de los instrumentos, que se ponga una atención específica en el tornillo de articulación, en el tornillo de articulación, para impedir que no se encuentre apretado en la cirugía y se caiga directo en la herida. Si es difícil encontrar agujitas finas, imagínense lo difícil que va a ser encontrar un tornillito de sujeción en la articulación de las tijeras. Perdón. El siguiente instrumento es la tijera de Mayo curva. Esa tijera también se le puede conocer como tijera fuerte para tejidos, que así literal se la van a pedir, tijera fuerte para tejidos. Dentro de la categoría, la encontramos en la categoría de corte y disección. Y dentro de la descripción de estas tijeras, son tijeras fuertes con hojas curvas y puntas romas o agudas. Estas nos ayudan a separar o aislar tejidos fibrosos masivos. También, dentro de alguna información extra, las tijeras de disección están diseñadas para cortar tejidos y nunca deben utilizarse para cortar otros materiales. El uso inapropiado de estas tijeras van a provocar que el filo de las hojas vaya disminuyendo y el funcionamiento de este instrumental vaya decayendo con el tiempo.
alguna vez, tengo idea que alguna vez les platiqué que estaban cortando hilos con una tijera de mamaria. Cuando yo me di cuenta, se las quité enseguida. Daña mucho el filo de estas pinzas. Y tú eres el número uno, como les decía, estar cuidando cada una de las pinzas que utilizamos dentro del procedimiento quirúrgico. Dentro, mire, este es el ejemplo de las tijeras de mayo curvas. Hacen mucho énfasis todos los fabricantes de las tijeras que el tornillito esté bien puesto para que esto no esté bailando las dos estructuras de la pinza y poder trabajar adecuadamente y no perder tiempo en buscar otras tijeras o estar cortando instrumental y material, perdón, material dentro de la cirugía y así aumentar el tiempo en que no corta, en el que van a buscar otra pinza. Entonces, siempre observar que esté bien colocado este tornillito. Dentro de otro instrumento que se encuentra dentro de la clasificación de corte y disección, son las tijeras de Metzenbaum curvas y rectas. Estas tijeras son tijeras de disección largas, las utilizan bastante en cardiocirugía. Es muy raro que utilicen tijeras rectas de Metzen, utilizan pura tijera de Metzen curva, tanto para corte de tejidos como para corte de sutura. Como es una sutura bastante fina, no suele dañar el filo de las tijeras. Entonces, siempre utilizan la tijera de Metzenbaum corta, digo curva, para poder cortar estructuras y cortar material fino. Dentro de las características que tiene, la descripción son tijeras largas y delgadas con hojas curvas o rectas y pueden ser romas o agudas. Su uso o finalidad es separar y aislar tejidos delicados. Dentro de la siguiente información, las tijeras de disección están diseñadas solo para cortar tejidos y no debe de cortar sutura y o materiales. Siempre que tengas oportunidad, se inspecciona las hojas de las tijeras en busca de alguna característica que vaya a limitar su uso. Así tú no pierdas tiempo, dárselo al cirujano y que él la pruebe. Si tú ya la probaste y observaste que está en mal estado, ni siquiera se la pases. Esas son las tijeras de Metzen, son curvas, si se fija, son más largas en las cañas y pues obviamente no tienen cremallera. El siguiente instrumento es una tijera para Belister. Es como otro nombre, tijeras de vendajes, tijeras de Lister, tijeras de botón. Yo creo que todos estamos familiarizados con esas tijeras. Esas nos las piden desde el inicio de la carrera. No sé si ustedes las sigan utilizando, la verdad que son una mayoría, una maravilla. Dentro de la descripción de estas pinzas, vamos a conocer que son tijeras romas anguladas, en las cuales la hoja inferior tiene una punta aplanada y lisa. Miren, estas. Dentro de sus usos es para cortar apósitos, campos u otros materiales y también se emplean en operaciones, por ejemplo, como cesáreas para abrir el útero sin dañar al bebé, porque esta puntita evita tipo en su punta un diseño romo.
Dentro de este, seguimos la categoría de corte y sección. La tijera de alambre, que son las de alambre, eh, son tijeras. Son tijeras que se ven con alguna característica, tijeras aladas con un estriado fino en las hojas, muesca circular en el interior de las hojas. No sé si alcanzan a ver, aquí está la muesquita y aquí, bueno, aquí eso sí no se alcanza a ver. El tipo de dentado tiene un dentado muy, muy finito que ayuda a cortar de manera eficiente toda la sutura de alambre que utilicemos en cirugía de tórax y cardíaca de ortopedia. ¿Se acuerdan qué tipo de material se le ponía a la pinza e indicaba las ojeritas, perdón, los agujeritos amarillos, dorados, perdón? ¿Qué tipo de material o aleación se utilizaba? Y al momento en el que ponen los anillos dorados, se sabe que tiene ese tipo de aleación. ¿Se acuerda alguien? ¿Con anillo dorado? ¿No? Igual después les voy a dar otro repaso. Este tipo de aleación le agregan tungsteno o wolframio. Ah, ¿sí? ¿Quién ¿No era toma eso? Vitalio? ¿No era Vitalio? No, ¿verdad? Ese Es nombre. no, tungsteno es Ah, ya. un material más fino, ajá, que se le agrega y se indica los, las, ay, se me va el nombre, perdón, las orejuelas de las pinzas para poder identificar ese tipo de aleación que se agregó a la pinza. Ujú. Ujú. Oh, Y tiene refuerce, esta pinza, para la mayor durabilidad y como corta estructuras muy gruesas, que son la sutura de alambre, pues tiene necesita tener en la punta una estructura mucho más fuerte. Entonces, ese tipo de aleación se le agrega a la fabricación y está indicada en sus orejuelas. Dentro de la categoría de corte y disección está el mango de bisturí número 3. El mango de bisturí número 3 también se le puede llamar como de escalpelo. Este mango recibe hojas de número 10, 11, 12 y 15. Dentro de sus usos, se emplea para realizar incisiones en la piel o siempre que se necesita algún corte fino o de precisión. Eh, Dado a que la piel no se considera como estéril, tal cual, una vez que se utiliza el mango de bisturí con la hoja de bisturí, se debe de retirar de la mesa quirúrgica y alejarla en caso de que se vuelva a utilizar el mismo mango de bisturí, de nada más sería para la piel, para otra cosa no, ¿ok? Ni siquiera para picar hielo o para alguna estructura interna del organismo. Como un tipo de precaución,
nunca se debe tomar el bisturí de la mano del cirujano, es decir, el cirujano debe de colocar el bisturí ya sea en los campos o arriba de la mesa de mayo. Hace tiempo, los cirujanos utilizaban riñones de plástico para colocar ahí los mangos de bisturí montados obviamente con su hoja. Y a mí me tocó trabajar con un cirujano ya grande que trabajaba de esa manera. Y él no quería dejarte el bisturí en la mano, o sea, era lo peor que podías hacer, recibir el bisturí con la mano. Se recibía en el riñoncito para evitar accidentes, ya sea con el paciente o contigo. Creo que dejaste abierto el micrófono, Marisol. Listo. Gracias, Marisol. Dentro de la misma categoría de corte y sección, el mango de bisturí número 3, el largo, también se le utiliza, se le llama escalpelo largo o un mango largo. Este igual va a recibir hojas 10, 11, 12 y 15, y este igual se emplea para cortes de precisión, pero ya dentro de una herida profunda. También se hace la misma recomendación, que no se reciba el bisturí directamente de la mano del cirujano. Estas son las fotografías del mango de bisturí. Yo creo que todos estamos muy bien familiarizados con ellos. Nada más recordemos que el mango de bisturí número 3 va a llevar hojas de bisturí 10, 11, 12 y 15. Y el mango de bisturí igual, número 3, pero largo, que estos son bastante toscos. Bueno, a uno que le gusta trabajar con cosas finitas, ¿verdad? También está el mango de bisturí número 7, no hay otro nombre con el que se conoce, dentro de la misma categoría de corte y sección. Se le pueden montar hojas de 10, 11, 12 y 15, y se utiliza cuando necesitan hacer un corte de precisión en un espacio muy limitado o de una herida profunda. Se recomienda lo mismo, que no se debe de recibir de la mano del cirujano. Las hojas de bisturí también se consideran parte del material quirúrgico, entonces también las vamos a utilizar y vamos a saber en qué situaciones se van a utilizar. Tiene otro nombre conocido, está dentro de la categoría de corte y disección, y dentro de su descripción es una hoja de cuerpo grande y de un borde cortante curvo hasta la punta. Dentro de las recomendaciones que hacen para poder cargar la hoja de bisturí en el mango, se sostiene la hoja con un portaagujas, apenas arribita de la apertura por donde se va a colocar la hoja de bisturí, por el lado no cortante. Los surcos del mango se alinean con la apertura de la hoja, y es necesario asegurarse de que ese ángulo de la hoja concuerde con el ángulo del mango. Se hace avanzar la hoja por el mango hasta que se escuche un tronidito e indica el ensamble completo de la hoja de bisturí en el mango de bisturí. Esta hoja de bisturí es un artículo que debe usarse en un solo paciente, y algunos vienen preempacados, y por ejemplo, ya el mango de bisturí desechable, entonces se debe de tirar. Siempre se debe utilizar uno por paciente. A veces, dentro del procedimiento quirúrgico, las hojas de bisturí van perdiendo filo y hay que estarlas cambiando constantemente. Por ejemplo, en cardio se cambia la hoja de bisturí cada vez que corta una estructura, la cambiamos. Y otra vez se corta otra estructura y se cambia, para evitar que pierda filo, y más si se está utilizando en estructuras muy finas como las arterias coronarias. En caso de neuro también se utilizan una
por cada corte de estructura. El mango de bisturí número 7 es bastante finito, larguito y lleva las hojas del número 10, 11, 12 y 15. Esta es la hoja de bisturí número 10. De hecho, hay varias instituciones que en lugar de utilizar hojas de bisturí 23, usan hojas de bisturí número 11. Y realmente, por lo general, son escuelas, no es porque una se utiliza más que la otra, una sea más barata más que la otra, no. Pero están acostumbrados a ese tipo de tamaño, pero tiene la misma característica la hoja 23 y la hoja 10. La hoja de bisturí número 11. Perdón. La hoja de bisturí número 11 no tiene otro nombre y está dentro de la categoría de corte y disección. Esta hoja de bisturí tiene un borde cortante angulado y que asciende hasta una punta aguda. Dentro de sus usos es para la punción de la piel o para iniciar la apertura de alguna arteria o de algún vaso. Esta hoja de bisturí se utiliza de manera rutinaria o de manera común en las cirugías vasculares o de estructuras muy finitas y de tejidos muy finitos. Las hojas de bisturí número 11 suelen cargarse en el mango número 7. Es un artículo que debe usarse igual con un solo paciente y algunos ya vienen preempacados. Se utiliza, no, ya, de la hoja 11. La hoja 11, yo imagino que todos están familiarizados con ese tipo de hoja, de las más cortantes, con ángulo recto. La hoja de bisturí número 12. Esta también se le conoce como cuchilla de hoz. Está dentro de la categoría de corte y sección y es una hoja pequeña en forma de luna creciente con el filo, en el borde interno. La hoja 12 se utiliza a veces para las amigdalectomías, las cirugías de glándulas de parótidas, las septumplastías. Dentro de las septumplastías hay que cortarle la punta. A mí me ha tocado que utilizan la hoja 11, regresándome un poquito, le cortan la punta de la hoja de bisturí 11 para las septuplastías, así como un dato extra en caso de que algún día les pidan una hoja 11 en septum, les cortan la puntita con un portaagujas, la doblan y la truenan, y así es como utilizan esta hoja. La hoja 12, perdón, continuando con la hoja 12, también se utiliza en intervenciones de paladar hendido. La hoja 12, no sé si a ustedes les ha tocado en cirugía de cardio, se utiliza para la canulación de la cava inferior, para la colocación de la cánula en esta estructura. Como les queda muy por debajo y muy tapado, esta hoja de bisturí es bastante funcional para este tipo de paso que lleva la intervención quirúrgica. La hoja 12 también suele cargarse en el mango 11 porque es un mango bastante delgadito y largo que les ayuda a llegar a este tipo de estructuras. Pero también puede utilizarse el mango 3, regular o largo. Es que todo depende de la cirugía con la que estés trabajando. Hay algunas instituciones a lo mejor que no pueden tener todas todos los instrumentos que queremos, pero pues nos adaptamos. En caso de que tenga un mango 3 largo, pues, y no tengo mango 7, pues sí o sí tengo que usar ese mango, ¿no? La cosa es resolver. Y si se adapta a ese tipo de hoja de bisturí, pues qué mejor. Esta es la hoja de bisturí 12, por eso le llaman una hoja de bisturí con punta de media luna. Y esta es la hoja de bisturí que se utiliza
como les digo, en las cirugías de amígdalas, de septumplastía y en las cirugías de cariocirugía en caso de doble canulación de cava inferior. Dentro de otro instrumento y o material está la hoja de bisturí número 15. Esta hoja de bisturí entra dentro de la categoría de corte y sección. Es una hoja angosta con un borde cortante redondeado y pequeño. Por lo general se utiliza para realizar incisiones pequeñas y precisas. Suele usarse en cirugías de cirugía pediátrica, de plástica y o reconstructiva, y es una hoja de bisturí que nada más debe emplearse para un solo uso. Como les decía, se puede y pierden muy rápido su filo, y más si están en contacto con soluciones o algún líquido del paciente, pierde enseguida su filo. Y eso debemos de tomarlo en cuenta en caso de seguirla utilizando. Esta es la hoja de bisturí número 15 y yo creo que estamos bastante bien familiarizados con ella. El mango de bisturí número 4, este mango no tiene otro nombre, es de corte y sección. Su punta es más robusta y recibe las hojas más grandes. Estas hojas son hojas número 20, 21, 23, 24 y 25. Con la hoja número 20 se utiliza para realizar una incisión grande o profunda, o la hoja 23, que es lo que yo veo que más utilizan en las instituciones. Nunca debe cargarse mucho ojo al momento de montar las hojas de bisturí. Yo sé que somos muy diestros y muy hábiles al momento de colocar las hojas de bisturí, pero siempre háganlo con un portaagujas. Así es como está establecida el protocolo para la colocación de las hojas de bisturí en los mangos de bisturí, y se utiliza por eso, por alguna razón, para evitar cortes. Imagínense que se corten con una hoja de bisturí. A mí ya me pasó, pero no fue por colocación, fue por distraída, por tonta. Y la verdad que son bastante filosas y profundas. Entonces, para evitar ese tipo de daño en nosotros que estamos trabajando, pues evitar montarlas de manera manual y causar algún accidente importante en un momento que se puede. Realmente es muy fácil y muy rápido montarlas y desmontarlas con un mango de bisturí. Yo creería que es más rápido. A mí se me hace más rápido con el apoyo de un instrumento como el portaagujas. Este es el mango de bisturí número 4, es más grandecito, más grueso. Fíjense también al momento de lavarlo que no quede ninguna estructura dentro de estas muesquitas donde se monta la hoja de bisturí, porque ahí se van quedando restos de tejidos y empiezan a oxidar y evitan el montaje de las hojas de bisturí que lleguen hasta el fondo y hagan ese clic. Entonces hay que tener cierto énfasis en la limpieza de esta punta de los mangos de bisturí para evitar que se vaya dañando este carrete donde se monta la hoja. Déjenme. Son muchos instrumentales, es mucho el instrumental, es mucho el material, y únicamente les enseñé el accesorio y el de corte y sección. De corte y sección me quedan como, creo que unas 3 pincitas, no me queda de más, pero se me hace
información. Espero no haberlos dormido. Por la descripción de cada uno de ellos. Em, Creo que estamos bastante familiarizados con ellos. A lo mejor algunos separadores no los utilizamos de manera rutinaria. Por ejemplo, los separadores de Thomson. A lo mejor el separador de Finocheto, el separador de Balfour. em, pero el hecho de que los conozcamos y conozcamos la estructura diseñados para su función, porque hay veces que no sabemos por qué tiene alguna palanquita o botoncito, y conocer la función correcta de de este instrumental va a ser uno que no lo rompamos y uno hacer y aprovecharlos al 100% dentro de su funcionalidad. Si tienen alguna duda o algún comentario, aquí los veo también en el chat. Espero que no se haya cortado ya el, el audio y sí me alcanzaron a escuchar. Y este tipo de clases son clases que escuchan y ven por el tipo de fotografías que les pongo en las diapositivas, por las características muy específicas de cada material y de cada instrumental. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Ninguno, muchas gracias. Gracias, Julia. ¿Todo bien entonces? Todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Gracias, Eva. Muchas gracias. No sé si conocían el instrumental que les enseñé ahorita. Yo me imagino que sí, es instrumental muy básico. A lo mejor, a lo mejor por el nombre no lo conocían, o a lo mejor sí, que sí han trabajado con ellos alguna vez en la vida. Y a veces es difícil recordar todo el instrumental con el que trabajamos, ¿verdad? Pero y más cuando vas pasando por diferentes especialidades y más de alta especialidad, pues tienen instrumental más específico y con características más específicas. Pero vas viendo que, por ejemplo, en lo vascular sus características son más finas, en lo de onco sus características son más largas, y a veces más toscas. En cuestión la laparoscópica, pues bueno, ahí sí sus características son muy específicas de cada especialidad. De gine también son pinzas fuertes. De pediatría no se diga, son pinzas bastante finitas y chiquitas, todo es en miniatura. Tanto las direcciones como las pinzas, las hojas de bisturí, los separadores, pero todo va dependiendo y lo va relacionando dependiendo de la especialidad con la que trabajes. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Si no tienen dudas o comentarios, ya podemos terminar la clase. No les dejé tarea, muchas gracias, Bianca. Es mucha información. Son diferentes instrumentos. Yo espero poderles para que puedan estar relacionando las características específicas de cada uno de ellos. Si no tienen ninguna duda y ni ningún comentario, estoy al pendiente de los mensajes, en caso de que me escriban, que sí les, pero sí les contesto. No tienen ninguna duda, que tengan un feliz inicio con el Mundial y estoy al pendiente de cualquier duda o comentario, ¿va? Miguel, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Kevin.
Gracias, igualmente, Bianca. Muchas gracias a todos. Gracias, Julia. Bonita tarde. Muchas gracias.